El tema de hoy es Espíritu Santo, eres mi consolador. Espíritu Santo, eres mi consolador. Y vamos de lleno a la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan. 14:14 dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, ahí está la palabra, consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, claro, los que aceptaron a Jesús como Salvador de su vida, por eso, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Tremenda palabra, Dios bendiga esta escritura. Ahora todos podemos darnos cuenta que estamos viviendo los últimos tiempos. Las señales que estamos viendo en las noticias son señales aterradoras y nos da la pauta de que el Señor está cerca. Decimos gloria a Dios. Pero Él no nos dejó huérfanos, como dice la palabra de Dios. Los grandes disturbios ocasionados por gentes infelices, que no están felices, que no tienen al Señor Jesús, que no tienen paz en su corazón, al sistema lo muestran, que estamos en los últimos tiempos. Y no solo hay confusión en el mundo, sino también hay confusión dentro de la iglesia a través de las doctrinas que hoy se enseñan. Doctrinas muchas veces de demonios. Por eso esta es otra parte de la señal de los últimos tiempos. Y el mensaje Espíritu Santo eres mi consolador es para que el Espíritu Santo hoy venga y nos advierta de este tipo de señales. ¿Por qué? Porque sin la ayuda del Espíritu Santo, que es nuestro guía y nuestro maestro, todo creyente es un candidato para la falsa doctrina, de creer la falsa doctrina. Porque el único que nos la revela la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad es el Espíritu Santo que mora solo en el creyente, en el cristiano, no en el mundo, en el cristiano. Ahora yo quiero comparar al Espíritu Santo como un reloj despertador. Tú colocas un reloj despertador a la mañana y suena, te despierta, te levantas rápidamente. Pero no el reloj despertador ese automático, sino que uno debe buscar su ayuda todos los días. ¿Qué quiero decir con eso? Que uno debe estar atento al sonido. Porque no te duermas ahí, esperes que va a sonar y a la mañana te despiertas sobresaltado pensando que el despertador ya sonó automáticamente. No, tu mente, tu conciencia duerme a la noche pensando y ya sabiendo que a la mañana, a las 5, a las 6, a las 7, ese despertador va a sonar y es una alarma fuerte que te está anunciando que te tienes que levantar si no vas a llegar tarde al trabajo. Esa es la función del Espíritu Santo. Es lo que yo quiero compararles a ustedes en el día de hoy. Como un despertador. En un momento inesperado llega a nuestra vida como una alarma que suena y nos dice, momentito, no des ese paso, algo está mal en tu vida, retrocede, avanza, gira a la derecha, gira a la izquierda. Bueno, el Espíritu Santo es comparado a un enchufe, que uno conecta allí un aparato eléctrico y sale de ese aparato eléctrico poder, electricidad. Ahora, no estoy refiriéndome a que ese poder que uno recibe al ser bautizado por el Espíritu Santo es causado por una emoción externa, porque ahí es donde está la confusión en muchos cristianos. Cristianos que viven por emociones y dicen, el Espíritu Santo me habló. No, quizás fueron tus emociones, cuidado. Hay que saber distinguir las emociones, la voz de las emociones, a la voz del Espíritu Santo. Y es una línea muy finita. Es una línea muy finita, es una tangente muy, muy fina. ¿Por qué? Porque nuestras emociones nos confunden, nuestros sentimientos nos engañan. Y no podemos decir, el Señor me habló, el Espíritu Santo me habló. No. Quizás fueron tus emociones. Hay que tener mucho cuidado por eso, porque en muchas
personas, por emociones externas, piensan que es el Señor el que les habla y no es así, sino las emociones. Ahora, o sea, que la cura para cualquier depresión es estar en el mover del Espíritu Santo. Hoy tenemos enfermedades depresivas, psicosomáticas en las personas, porque el diablo está allí como león buscando a quien devorar, león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y dónde quiere lastimarte el diablo? Satanás, en tus emociones. Y la cura para cualquier depresión es estar en el mover del Espíritu Santo. O sea, despierto, viene la alarma, la escuchas, la oyes, Dios me está advirtiendo algo. O sea que todo espíritu dormido se despierta cuando hay un mover del Espíritu Santo. Pero si el espíritu está dormido y no se da cuenta, porque hay algunos que tienen ese espíritu dormido. No, pero a mí Dios no me habla, pero no me habló, hace mucho que no me habla Dios. Pero yo no oigo la voz de Dios. Es que el espíritu tuyo quizá está dormido. Recuerda que una cosa es el espíritu del hombre y otra cosa es el Espíritu Santo. Si tu espíritu, el humano, está dormido, por supuesto, no vas a escuchar la voz del Espíritu Santo. Pero cada uno debe conectarse a esa fuente adecuada. Y déjeme decirle algo, usted ahora mismo, allí donde está, ahí mirándome a mí, si abre su boca, puede comenzar a hablar en otras lenguas. Si usted mira, pastor, ¿cómo yo voy a hablar en otras lenguas? El problema de muchas personas que no reciben el bautismo con el Espíritu Santo es que no abren su boca. Para recibir el bautismo del Espíritu Santo tú tienes que empezar a adorar a Dios, alabar a Dios, buscar a Dios, soltar palabras y buscar a Dios, y Él en un momento inesperado viene y te bautiza con el Espíritu Santo, conforme al Espíritu te dé que hable, porque la evidencia de ser bautizado con el Espíritu Santo son las lenguas. Esa es la señal. La Biblia sola es un libro de palabras, pero con el Espíritu Santo es la palabra del Dios omnipotente. Por eso no es un libro más, no es un libro que está guardado en la biblioteca. No, es la palabra del Dios omnipotente. Y hay un poder que viene del Maestro Divino, del Espíritu Santo. Hay un poder, y eso es lo que vamos a estar tratando en el tiempo que nos resta en el día de hoy de esta enseñanza. Ahora, no pida limosna, pida poder de Dios. No pida limosna. Hoy estamos nosotros pidiendo ayuda del gobierno, ayuda del unemployment, ayuda del welfare, ayuda de acá, ayuda. No pida limosna, querido hermano, querida hermana, querido amigo. Pida poder de Dios. Hay una historia en el libro de Hechos, capítulo 3, que dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese, ahí está, limosna, de los que entraban en el templo. Versículo 3 dice: cuando vio a Pedro, o sea, el paralítico, el cojo, y a Juan, que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces el paralítico le miró atentamente, esperando recibir de ellos el dinero, algo. Mas Pedro dijo, ahí está la parte clave: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate y anda. Por eso, queridos hermanos y amigos, no pida limosna, pida poder de Dios. Aquí venía el poder de Dios tremendamente. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate y anda. O sea que acá la Biblia lo aclara. No pida plata ni oro. Lo que en ese momento Pedro y Juan tenían, se lo dieron, que era el poder de Dios. El poder de Dios. Ahora, ¿cómo se manifiesta el poder de Dios? El Espíritu Santo. Es un consolador. Llega en el momento que menos lo esperas. Ahí llega ese consolador y ahora viene y mora en nosotros. En Hechos capítulo 2 comienza la Biblia con la historia de Pentecostés,
Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Mire que acá era unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y ahí está la evidencia, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Y esto ocurrió cuando llegó el día de Pentecostés. Por eso nosotros somos una iglesia pentecostal, una de las 7 grandes fiestas ordenadas por Dios y en que participaba Israel cada año. Allá está, la fiesta de Pentecostés. Ocurría 50 días después de la Pascua. Ahora quiero que lea bien la palabra de Dios. Dice que para recibir eso tenía que haber unidad. Acá dice, estaban todos unidos, unánimes juntos. Esto quiere decir que estaban todos en un mismo espíritu, que estaban todos en un mismo sentir. Cuidado, que la Biblia dice, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo. Hoy tenemos personas que tienen diferentes sentir, diferentes maneras de interpretar la palabra de Dios, y por eso no reciben el bautismo del Espíritu Santo, porque no hay unanimidad. Recuerda que no hay unas 10 Biblias, 20 Biblias, hay una sola Biblia. No hay 20 palabras de Dios, hay una sola palabra de Dios. No hay 10 dioses, hay un solo Dios, se llama Jehová de los ejércitos. La Biblia nos menciona que estaban todos reunidos en el aposento alto, donde ellos se reunían antes, pero aparentemente en ese momento estaban en el templo, o sea que no era exactamente en el aposento alto, sino era en el templo, y lo vemos en el capítulo 24, del versículo 52, en Lucas. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo. O sea que acá vemos lo importante, alabando y bendiciendo a Dios, siempre en el templo. Y en Hechos, capítulo 2, versículo 46, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. Acá estaban en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Escuche, porque esto es importante. El Señor añadía, no son las redes sociales. Las redes sociales es un medio por el cual nosotros comunicamos la palabra de Dios. Pero es el Señor el que añade. El Señor añade cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, dice la palabra de Dios. Y eso es lo que a mí me está interesando en este momento. De repente vino del cielo, dice, un estruendo como de un viento recio que soplaba. Ahora, esta es una señal de la venida del Espíritu Santo en una dimensión posible por la cruz. La cruz es el elemento, la cruz es el símbolo, la cruz es donde nosotros tenemos que colocar nuestros ojos. La cruz de Cristo, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Estaban probablemente en el atrio de los gentiles allí. Y se les aparecieron lenguas repartidas, dice, como de fuego. O sea que aquí vemos el cumplimiento de la profecía de Juan el Bautista acerca de Jesús. Acá se cumple. Acá llega, en Mateo capítulo 3, versículo 11, lo dice. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, o detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Qué tremendo, ¿verdad? Sigamos la lectura. Asentándose sobre cada uno de ellos, no solo los 12 discípulos fueron bautizados, sino todos los que estaban en el momento allí presentes. Dice que fueron llenos todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, por supuesto.
O sea que ahí vemos que no solo los apóstoles, sino que en ese momento el Espíritu Santo podía entrar en todos los corazones y la vida de los creyentes. Ahí en Juan capítulo 14, versículo 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús partió, Él se fue, pero nos dejó huérfanos, nos dio el consolador para que esté con nosotros siempre. Y fueron, dice, llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea que la evidencia física inicial que una persona ha sido bautizada por el Espíritu Santo fue predicha por el profeta Isaías muchos años atrás. Isaías capítulo 28 y en el versículo 9 dice: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua, ahí está, hablará este pueblo, y a los cuales él dijo: este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. También nosotros vemos ahí en el Evangelio, según San Marcos y en Juan, Marcos 16, 17, dice: y estas señales, las evidencias del bautismo del Espíritu Santo, seguirán a los que creen, en mi nombre viene, echarán fuera demonios, hablarán, ahí está, nuevas lenguas. Juan 15, 26, pero cuando venga el Consolador, ahí está el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Mira, acá no es el Espíritu de mentira. ¿Cómo puede ser que muchos cristianos interpreten la Biblia en una forma errónea? Cuando acá dice el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, os dará testimonio acerca de mí. Y en Juan 16, 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esto es tremenda palabra de Dios. A mí me gusta lo que está diciendo esto. O sea que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Quiere decir que estas lenguas no las iniciaron ellos, sino que el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo que los bautizó en ese momento. Y algo importante que todos debemos saber para recibir ese regalo de Dios. Hay algo importante, escucha, querido hermano, querida hermana, querido amigo que me estás escuchando, hay algo importante. La primera cosa, ser obedientes a su palabra. Ser obedientes a su palabra. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora la pregunta que debemos hacernos nosotros es: ¿cómo yo puedo hacer para guardar los mandamientos? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo guardar? ¿Qué cosa debo guardar? ¿Acaso debo tener un cofre? ¿Acaso debo tener una cajita en mi casa para guardar los mandamientos? ¿En dónde lo voy a guardar? ¿Qué clase de mandamientos voy a guardar? La palabra mandamientos, cuando dice la palabra mandamientos, significa la palabra en su totalidad, la que Dios nos dio. No un versículo, no un texto. Recuerda que un texto sin contexto es un pretexto, sino toda la palabra completa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, los 66 libros de la Biblia. Yo tengo que guardar sus mandamientos. Si quiero recibir ese regalo, si quiero ser bautizado con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas, tengo que ser obediente. Dile al que está al lado tuyo: tienes que ser obediente. Dile a tus hijos: tienen que ser obedientes. Dile al que está atrás tuyo: tienes que ser obediente. ¿Obediente a qué? Obediente a la palabra de Dios. Y mandamientos no significa lo que uno hace, sino lo que uno cree. Es por fe. No es lo que uno hace, no son las obras, es lo que uno cree. Si su fe es correcta, usted estará viviendo y haciendo lo que usted cree. Si su fe es correcta, usted estará viviendo y haciendo lo que usted cree. Uno tiene que creer que Jesús, Él
en la cruz, expió todo pasado, todo pecado pasado, presente y futuro. En la cruz, Él lo enterró, dice la palabra de Dios. En la cruz, Jesús no solo expió su justificación, sino que también su santificación. Gloria a Dios. Decimos gloria a Dios por eso. No solo fuimos justificados por la fe, sino que fuimos también santificados. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Una vez que usted entra a esa unión divina con el Espíritu Santo, usted está casado con Cristo y la cruz de Cristo. Las dos cosas. Uno se casa. Ahora muchos acuden a Jesús y a la cruz solo en momentos de necesidad. Ahora estamos en pandemia, ahora estamos en coronavirus, ahora voy a recurrir a Jesús y a la cruz. Pero ¿qué pasa después? Se alejan de Dios. Hoy hay muchos que se alejaron de Dios. Muchos supuestos cristianos que están lejos de Dios, lejos de la cruz. Jesús fue y murió por ti y tú te alejaste de la cruz de Jesús. Y Jesús, escuche, esto es importante, porque Jesús no anda buscando novia, anda en busca de esposa. Su iglesia, recuerda que la iglesia es la esposa del Cordero. O sea que Jesús no anda en busca de novia. No es un noviero por allí, ¿verdad? Anda buscando una esposa. Y mientras su fe en Cristo y no en la iglesia está cumpliendo sus mandamientos al pie de la letra, usted va a recibir la bendición que viene de Dios. En segundo lugar, algo importante que todos debemos saber para recibir ese regalo de Dios, no solo la obediencia, sino aceptar a ese consolador que Jesús envió. Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Yo tengo que creer y aceptarlo. Cuidado que el Espíritu Santo no entra a la fuerza. El Espíritu Santo golpea antes de entrar. Yo estoy a la puerta y llamo, dice Apocalipsis 3:20. El que abre por voluntad propia la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuidado, no entra a la fuerza. Consolador en griego es el paracleto. Eso significa consolador. El paracleto. Y el paracleto vino para ayudarnos, para ayudarte a llevar las cargas que uno tiene y que uno no soporta más. Esas cargas que uno tiene. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque no se las hemos entregado a Dios. Las cargas que tú tienes, las cargas que yo tengo, se las tenemos que entregar al Señor. Y las pruebas difíciles que estamos pasando son pruebas temporales. Sabemos que estamos en el principio del fin y son pruebas difíciles, claro. Entonces, ¿cómo entonces ese paracleto, ese consolador me puede ayudar? ¿De qué manera? Por supuesto, el Espíritu Santo te va a ayudar si tú realmente empiezas a leer la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios, Él nos habla. El paracleto es el consejero emocional, físico y espiritual que todos nosotros necesitamos. Es la palabra de Dios que no regresa vacía. Ahora, la palabra esa paracleto es también una obra legal. Se refiere a procedimientos legales y cargos criminales. Cuidado que esto es muy importante. Entonces la palabra abogado, porque Jesús es nuestro abogado, que significa Él es el que nos representa y aboga por nosotros. Jesús es nuestro abogado, es el paracleto, es el juez máximo. Mira, acá el abogado, el juez te puede condenar, inclusive a cadena perpetua, pero el juez verdadero, Jesús, el abogado verdadero que intercede por nosotros, te puede dar la vida eterna si tú confiesas ese pecado y te arrepientes. Entonces la palabra abogado, que significa es el que nos representa y aboga por nosotros. O sea que el Espíritu Santo es nuestro paracleto y es nuestro abogado. No necesitas otro abogado. Es el único abogado que te va a representar delante de Dios y que va a hablar bien de ti. Ay, cuidado. Y no te va a culpar. No te va a decir que eres culpable. No te va a dar una sentencia. Sino Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
ese Paracleto vino a buscarte a ti y a salvarte. Gloria a Dios. Y con una mano nos levanta y con la otra mano nos dice que necesitamos alabar a Dios. Alabar a Dios. O sea que el creyente, el Espíritu Santo, como abogado, él presenta la causa de nosotros, del creyente, contra el mundo. Dice Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando Él venga a tu vida, te va a convencer. Cuando Él venga a tu vida, no le vas a creer más a los noticieros, a todos esos noticieros, a cualquier canal que pongas tú. Esos noticieros, todas esas noticias, todas mienten, no son noticias fidedignas. Pero cuando venga el Espíritu Santo a tu vida, cuando tú lo recibas, te va a convencerá al mundo entero de pecado, de justicia y de juicio. O sea que el Espíritu Santo aboga la causa de Cristo con nosotros, con el creyente, dice la palabra. En Juan capítulo 14, versículo 26, mas el Consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús se fue, partió. Ahora el Padre nos envió ese Consolador, ese Paracleto, para recordar todo lo que Él ha dicho, todo lo que está dicho en la palabra de Dios. Él os enseñará, dice, todas las cosas. ¿Qué mejor maestro que el Paracleto? ¿Qué mejor maestro que el Espíritu Santo? ¿Qué mejor maestro que ese Consolador? Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo, no habla de otra cosa, sino de la palabra de Dios. No empieza a filosofar, no empieza a meterse en terrenos del diablo, no empieza a buscar otras cosas. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que está en uno y le habla. Es la palabra de Dios audible que le habla a uno mismo. ¿Qué es lo que Él nos hace recordar? Él nos hace recordar su palabra, versículos bíblicos, pasajes de la Biblia, testimonios que hay allí, libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de verdad, es el Espíritu de la verdad. Y cuando alguien predica, porque esto es importante, cuando alguien predica algo muy religioso, pero no es doctrina, el reloj ese despertador suena fuerte y te está diciendo, eso no es verdad. Lo que está predicando esa persona es una herejía. Lo que está predicando ese pastor es una herejía. Lo que predican en esa iglesia es una herejía. Porque el despertador suena. La alarma llega y te dice, momentito, no escuches esas palabras. Porque esas palabras son herejías. O sea que Jesús es la palabra vida, la palabra de vida, pero la palabra viva es supervisada por el Espíritu Santo. Cuando alguien predica y tú conoces la verdad te dice, esto es de Dios. Esto es de Dios. Esto es de Dios. Esto yo lo recibo. Pero vosotros le conocéis porque mora. ¿Por qué digo yo lo acepto? ¿Por qué digo acepto esa palabra? Porque el Espíritu Santo mora en mí y me dice, esto es de Dios. Esto es de Dios. Esto es de Dios. Y cuando uno conoce a una persona por primera vez, no lo conoce a fondo. O usted conoce a una persona por primera vez y ya le conoce de pie a cabeza, le conoce toda su vida. No, lo va conociendo paulatinamente, despacito, un día a la vez. Así ocurre con el Espíritu Santo. No conocemos todo de entrada, vamos conociendo paulatinamente, un poquito a la vez. Pero vosotros le conoceréis paulatinamente. Así como la santificación es algo progresivo, paulatinamente, así es el Espíritu Santo obrando en uno. No se conoce de todo. Yo llevo 44 años en el Evangelio y todavía no conozco todo. Es una cosa paulatina, paulatinamente se conoce. Más uno se relaciona con el Espíritu Santo, más uno no llega a conocerlo completamente. Quizás tú estás leyendo un versículo hoy, un pasaje, y Dios te habla de una manera. Mañana tú lees el mismo pasaje y el Espíritu Santo te dice otra cosa. Y usted me dirá, pastor, ¿cómo puede ser que el Espíritu Santo una vez me diga una cosa y otra vez me diga otra? Claro, porque depende qué situación tú estás pasando, qué situación tú estás atravesando.
¿Qué prueba tú estás facing, diría el americano, atravesando una vez más? Entonces el Espíritu Santo, conforme a ese versículo, te revela lo que la palabra de Dios dice en ese momento, en la prueba que tú estás pasando. Mora en vosotros, mora en nosotros, y estará, a menos que tú lo contristes, porque la palabra de Dios dice no contristar al Espíritu Santo. Cuidado, porque se apaga, es como un fuego, se apaga, cuando uno lo contrista, se apaga. En el antiguo pacto, el Espíritu Santo también estaba allí. Claro, de otra manera, no de la manera como nosotros lo vemos en el nuevo pacto. Génesis 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, ahí está, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios estaba desde un principio. Ahí lo dice. Cuando el Espíritu de Dios empezó a moverse, la luz, dice la palabra, salió de las tinieblas y la vida sólida de la muerte. O sea que el orden salió del caos, la hermosura salió de la fealdad. En ese momento salió el Espíritu Santo. Siempre estuvo aquí el Espíritu Santo. Cuando David salió en contra de Goliat, le dijo esto, David. 1 Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti, ahí está, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. O sea que no fue esa pequeña roquita que a veces decimos, uy, David le pegó al gigante, tenía 5 piedritas y le pegó con una piedrita. No fue la pequeña roca la que mató al gigante, sino el Espíritu Santo que tomó esa roca y la arrojó como un proyectil en las manos de David, por supuesto. Salió con una fuerza que ningún ser humano tiene en sí mismo para arrojar esa piedra. Sin embargo, el Espíritu Santo arrojó esa piedrita, esa piedra, le pegó en la frente al Goliat, lo tiró y lo mató. Bueno, pero en el momento que David mató a Goliat, fue el Espíritu Santo, ahí en ese momento se marchó. Porque cuidado, en aquel tiempo no estaba dentro de nosotros. Acudía a ayudarnos en ese momento, pero después se marchaba, porque la deuda del pecado no se había pagado. Todavía Jesús no fue a la cruz. Es muy importante entender lo que pasó en el Antiguo Testamento y lo que pasaba en el Nuevo Testamento, lo que era por la ley y lo que era por la gracia. Sí estaba el Espíritu Santo, pero en un momento que acudía, como a Sansón, ¿cuántas veces le ayudó? Pero después se marchaba. Cuando Jesús dijo, consumado es en la cruz, ahora no solamente el Espíritu Santo mora con nosotros, sino que ahí sí ya permanece en nosotros. Y dice la palabra, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vendré a vosotros. ¡Wow! Huérfanos significa desamparados. Y después del día de Pentecostés, veremos a Cristo en la persona del Espíritu Santo. Ya 3 años y medio estuvo Jesús con nosotros. Pero Él se fue. No nos dejó solo. No nos dejó abandonados. Nos envió el Paracleto. Nos envió el Consolador, el Espíritu Santo, que ahora mora en nosotros.